Quiero compartir con ustedes mi opinión. Ciertamente, cuando se habla de gobierno, la base fundamental de quienes acompañan al presidente de la República en la dirección superior, pensando principalmente en los ministros, viceministros y presidentes ejecutivos, es que sean grandes comunicadores. De poco sirve que sean grandes tecnócratas y que conozcan mucho de los temas de su ámbito si no tienen capacidad de liderazgo, si no tienen capacidad de cercanía, si no tienen capacidad de comunicación y más si no tienen capacidad de negociación. Un gabinete termina siendo eficiente o bueno y un presidente termina siendo eficiente, bueno y apreciado y respetado en la medida de que sus capacidades de comunicación política las comprenda como ese espacio fundamental de él con los diferentes sectores. Esa comunicación que le permite conocer al otro y saber cuáles son las aspiraciones. Cuando un presidente de la República, un ministro o un presidente ejecutivo de una institución autónoma cree que sale en televisión y luego existe, o que cree que son los medios de comunicación los que le permiten la comunicación política, está en craso error. La comunicación política no son medios de comunicación. La comunicación política no es publicidad. Inclusive, en muchas ocasiones, la comunicación política se da en espacios íntimos entre los actores. Los medios de comunicación es el espacio donde, luego, se ventila esa posibilidad o ese gran acierto de la comunicación del presidente o sus subalternos. La comunicación política en gobierno es determinante en el ejercicio de la función y el ejercicio del poder. De lo contrario, cualquier gobernante fracasaría en su gestión por la falta de comprensión de lo que es el verdadero concepto de la comunicación política. Esa es mi opinión. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. En algunas zonas ha dejado de llover. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Antes de comprar una propiedad, conozca las que tiene el Banco Nacional. En cualquier momento o lugar, usted podrá adquirir fácilmente la casa, lote, finca, propiedades para negocio o vehículo de sus sueños. Solo tiene que descargar la aplicación o visitar el sitio web www.bnventadebienes.com. Ahí encontrará excelentes condiciones y beneficios. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes al ser las 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. Hablar de comunicación política siempre es importante, pero nada mejor que hacerlo en el inicio del gobierno. De repente uno podría incidir
en los nuevos actores sociales, en los nuevos actores políticos, en la dirección superior, para que comprendan el valor que tiene este instrumento. Para hablar de este tema, he invitado el día de hoy a un experto, a un conocedor de lo que es la comunicación política, alguien que igual que este servidor tiene la pasión por este tema. Él es Ignacio Azurdia. Ignacio es máster en comunicación política institucional del Instituto Universitario Ortega y Gasset, máster de marketing en la Universidad de Santiago de Compostela, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y consultor en comunicación estratégica y política. Ignacio, un placer tenerte aquí en Noches sin Tregua. Muchas gracias, don Claudio. El placer es mío. Un saludo a usted y a los televidentes. Te invito a brindar por el televidente, por ese que nombrás, por nosotros y sobre todo por Costa Rica. Salud. Salud. Ahora que vamos a estar de cara al gobierno, a la administración Alvarado Quesada, que vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en estos primeros 100 días. Claro. Yo siempre he dicho que lo más importante de los primeros 100 días es ver el estilo del gobernante. Ignacio, lograr resultados en 100 días es imposible, ¿verdad? Es ilusorio. Uno comprende bien que es un tema para conocer a quienes gobiernan y al gobernante. Me gustaría conocer cuál es tu percepción de esas primeras 2 semanas del presidente Alvarado, Carlos Alvarado, en relación a su gestión y de sus actores. Hay algunos elementos que a mí me parece que son interesantes y que son muy propios de la comunicación política, pero antes de adelantarlo me gustaría saber cuál es tu lectura de estas primeras 2 semanas. Hay elementos importantes cuando uno habla de comunicación política, o al menos cuando hablamos de comunicación política en Costa Rica, ¿verdad? Porque inevitablemente hay que retomar los antecedentes, ¿verdad? Recordamos el gobierno de Laura Chinchilla, que no nombró un ministro de comunicación en un inicio. Recordamos lo que pasó con Laura a lo largo de su gobierno, ¿verdad? Que tuvo cierta deslegitimidad, por decirlo de alguna manera, en su gestión política. Luego empezaron los cuestionamientos. Al final, Laura lo que hace es invertir, genera una gran inversión en publicidad electoral. Fue hace bastante que algo nos acordamos, ¿verdad? Pero hace esa inversión grande en publicidad electoral, ¿verdad? Y termina siendo contraproducente, porque la noticia en sí misma de la publicidad electoral le genera más bien más de legitimidad política. Eso por un lado. Luego vemos el gobierno de Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Que también arranca en el segundo año. Arranca en el segundo año con el ministro de Comunicación, empieza bien, él tiene un gran capital político electoral después de esa segunda ronda que gana con 1.3 millones de votos, ¿verdad? Se suma de una u otra manera, es una correlación, una causalidad, el tema del Mundial de Brasil, ¿verdad? La selección, la gesta histórica que todos recordamos y todos disfrutamos de la selección nacional en Brasil 2014, ¿verdad? Él se ve donde tiene una gran popularidad, luego empieza a caer, ¿verdad? Cae después de su primer año, se mantiene constante, vuelve a crecer su popularidad y luego vuelve a caer con el tema del cementazo, ¿verdad? Eso por un lado, es decir, tenemos el gobierno de Laura Chinchilla, que fue, digámoslo claramente, fue un desastre en términos de comunicación política. Luego tenemos el gobierno de Luis Guillermo Solís, que tuvo sus altibajos, ¿verdad? Es decir, estuvo bien por algunos momentos, luego bajó, luego subió y ahí estuvo, ¿verdad? Tambaleándose. Yo creo que termina siendo también un desastre. Por supuesto. Solo que Luis Guillermo es un poquito mejor comunicador que doña Laura, ¿verdad? Sí. Él como figura tuvo mejor, digamos, imagen en términos de comunicación política, pero su gobierno siempre estuvo cuestionado. Yo recuerdo siempre que había una pregunta que siempre hacen en las encuestas de valoración de gobierno, que es el tema del rumbo, ¿verdad? Que dice, usted identifica rumbo en este gobierno, ¿cómo valora el rumbo? Y me acuerdo que si había una constante con el tema de Luis Guillermo Solís, era que ese rubro, ¿verdad?, sobre el rumbo siempre estaba bastante mal valorado. Entonces, tratamos de hacer 2 cosas, ¿verdad? De valorar al mandatario como tal y valorar al gobierno como tal, pero al fin y al cabo son la misma cosa, ¿verdad? Es decir, el presidente es el líder de un gobierno. Y si entramos en teoría sobre comunicación política de gobierno, el gobierno comunica como un todo, ¿verdad? Es decir, no se comunica desde las partes, sino desde la generalidad, ¿verdad? Entonces, siempre de la comunicación política de gobierno hay que comunicar desde la generalidad, porque así es como se percibe al gobierno. Ese concepto es importante y quiero rescatarlo. Te había preguntado sobre Carlos Alvarado, pero ahora le entramos. Sí, ahorita le entramos. Pero esos 2 elementos de Laura Chinchilla y de Guillermo Solís y la figura del ministro de Comunicación. En el gobierno de Oscar Arias no hubo ministro de Comunicación,
hasta como el segundo año que se traen a Maggie Antillón de la Asamblea Legislativa y la ponen en tal, pero su función es bastante oscura en el sentido de que casi no se vio, ¿verdad? Casi no participó porque la función de Rodrigo Arias era muy fuerte. Pero en ese campo, antes de entrar a Carlos Alvarado Quesada, sin duda, decía yo en la presentación, en el arranque del programa, en Así Pienso, que yo soy de la tesis, y no sé si vos lo compartís, de que los ministros tienen que ser grandes comunicadores políticos. Y eso pasa por tener grandes habilidades de liderazgo, que más que ser tecnócratas, que yo sé que hoy la gente pide muchos títulos y mucha tecnocracia en los ministerios, en la dirección de los ministerios, dentro del marco de la insatisfacción de los resultados que se han generado. Pero históricamente, cuando uno revisa en Costa Rica, muchos que dirigieron ministerios exitosamente era por su capacidad de liderazgo. Vos decías que, eso me gustó, que el gobierno comunica como un todo, que no puede comunicar por partes. Desde esa perspectiva, creo que esa figura del ministro de Comunicación, que inclusive en muchas ocasiones los periodistas brincan porque no nombran a un periodista, cuando estamos hablando de comunicación política, no estamos hablando de comunicación de medios ni nada por el estilo. Creo que ellos mismos tampoco conocen qué es el tema de la comunicación política. Y aterricen esto para dejarte a vos expresar lo que piensas al respecto. Creo que hay una muy mala lectura de qué es la comunicación política. Decía yo en la introducción que hay gente que piensa, o políticos que piensan que comunicación política es una premisa. Salgo en televisión, luego existo. Y eso no es la ciencia de la comunicación, va mucho más allá. En ese espacio, ¿cuál es la valoración que haces vos de esa función de los ministros como líderes en el ámbito de la comunicación política para poder comunicar como blog? Bueno, ya que estamos entrando, vamos desde lo general a lo específico, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de comunicación política, estamos hablando de la gestión de la visibilidad del poder, ¿verdad? Y la gestión de la visibilidad del poder se gestiona a través de narrativas, es decir, o a través de mensajes, digámoslo de otra manera, ¿verdad? Mensajes que conecten con los públicos determinados. En el caso de la comunicación política electoral, los mensajes van dirigidos a públicos específicos, ¿verdad? Es decir, cuando yo trabajo en una campaña electoral con comunicación política, yo no trato de que mi mensaje le llegue a todo el electorado. Yo tengo targets, exactamente. Yo identifico públicos, ¿verdad? Los que me pueden votar y los que necesito que me voten, ¿verdad? Para ganar las elecciones. Sí. Por eso yo hago, para que el televidente entienda, yo hago Noches sin Tregua para el que le gusta la política, para el que le gusta el espectáculo y los chirotes, no es mi público. Ojalá que lo fuera, pero no es mi público. Exactamente. Y siempre hay públicos en un electorado que no me van a votar, inevitablemente, ¿verdad? Que no son afines a mi propuesta. Eso en términos de comunicación política electoral. Pero en comunicación de gobierno ya se amplifica, ¿verdad? El público o bien los targets. Es decir, ya no me estoy dirigiendo solo a las personas que me votaron o que me quisieron votar. Me estoy dirigiendo a toda la ciudadanía. Y cuando me dirijo a toda la ciudadanía, me estoy dirigiendo a visiones de mundo distintas, a valores de mundo distintos, a intereses y problemáticas distintos y demandas distintas. Por eso que cuando hablamos de comunicación política gubernamental, hablamos de comunicación, por decirlo de alguna manera, 360 grados, ¿verdad? Es decir, no solo es el tema de a quiénes me dirijo, porque me dirijo a toda la población, ¿verdad? Sino que me estoy dirigiendo también por diferentes medios y diferentes exposiciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando me dirijo en televisión, cuando me dirijo en radio, cuando me dirijo en redes sociales, cuando me dirijo en una entrevista o ante los medios de comunicación. Si me preguntan a mí mi valoración personal, yo soy de la idea que desde la comunicación política, la idea del ministro de comunicación es un vocero oficial del gobierno, ¿verdad? Es decir, es como en Estados Unidos el famoso secretario de prensa, ¿verdad? Lo que hay en Estados Unidos. Pero detrás de ese secretario de prensa tiene que haber toda una estructura o una oficina multidisciplinaria, ¿verdad? Que trabaje todos los elementos. Tanto entender, por ejemplo, las diferentes variables contextuales que hay durante un gobierno, el tema de la opinión pública, cómo funciona la opinión pública, cómo funcionan los medios de comunicación, por ejemplo, el tema de la noticiabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando los medios de comunicación tienen
el criterio para hacer algo noticia o algo no es noticia, ¿verdad? La noticiabilidad, es decir, que es suficientemente atractivo para un medio de comunicación, para un editorial, para un periodista. ¿Por qué? Porque es suficientemente atractivo para sus audiencias. Es interesante lo que planteas. Yo personalmente creo que la mala lectura de lo que es la comunicación política y la mala elección, es sabido de que el Ministerio de Comunicación no existe expresamente en una ley, no está taxativamente, es un decreto, e inclusive es un ministerio sin cartera. Sí. No tiene ni personal, no tiene presupuesto, y en ocasiones debería funcionar tal y como vos lo estás planteando, en eso coincidimos, de que sea un nivel de speaker, un vocero, pero debería estar muy ligado a la figura del ministro de la presidencia. Yo me he dado por muchos años a estudiar lo que es un ministro de la presidencia y sobre todo la ley nuestra que fue en 1961-62, donde se establece el Ministerio de la Presidencia. Y fíjate que en ese marco se establece casi que taxativamente como el jefe de gabinete y como el obligado a relacionarse con la Asamblea Legislativa. Sin embargo, cuando reviso esos tres casos, el de, por ejemplo, Oscar Arias, que tenía a Rodrigo Arias, una figura muy fuerte, y a Mayé Antillón como ministro de Comunicación, uno de Presidencia y otro de Comunicación, no hubo problemas. Como que la señora Mayé Antillón entendió que la figura, el que direccionaba eso que vos decís para un mensaje global de gobierno era Rodrigo Arias. Cuando vino la experiencia de Laura Chinchilla, cuando se nombra a Francisco Chacón, yo me acuerdo que hice referencia de que era un ministerio de la presidencia bicéfalo. Pusieron a competir a Francisco Chacón con el actual diputado Carlos Ricardo Benavides. Entonces, inclusive Carlos Ricardo Benavides se esconde como ministro de la presidencia y prácticamente el que asume la doble función de comunicación y presidencia es Francisco Chacón. Carlos Ricardo entra en una situación muy cómoda y se aleja de las cámaras, de los focos y no se siente. Cuando viene la gestión de Laura Chinchilla, que arranca, de Luis Guillermo Solís, que arranca con su ministro de la presidencia, don Melvin Jiménez, arranca sin ministro de comunicación. Luego, posteriormente, viene el señor Mauricio Herrera, a coordinar con Sergio, ayúdame también, se me fue el apellido de don Sergio Alfaro. Don Sergio Alfaro, a coordinar ambos. Pero hay un choque ahí también de personalidades. Las dos bastante débiles, no tienen la personalidad de un Rodrigo Arias, sino que son personalidades más débiles. Pero también pensaba yo en un ministerio de la presidencia bicéfalo. ¿Cómo lees ahora vos la presencia de una figura que es fuerte por la presencia mediática, por el reconocimiento, como Rodolfo Pisa, como ministro de la presidencia, y una figura que a lo interno del PAC es importante, el señor Mendoza? Que el señor Mendoza es digamos que un histórico joven del Partido de Acción Ciudadana con experiencia como presidente de la Asamblea Legislativa, como embajador en Naciones Unidas, y pareciera, es mi lectura, quisiera oír la tuya, que también en algún momento puede hacerse un ministerio de la presidencia bicéfalo si no hay espacios de comprensión de a quién le corresponde tanto la comunicación política dentro del gabinete como la coordinación con los diferentes actores. ¿Cuál es tu lectura en ese mapeo? Ahí hay un elemento clave que usted lo acaba de decir, que es el tema de un gabinete multipartidista, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos un gabinete multipartidista con diferentes agendas, diferentes intereses, diferentes visiones, ¿verdad? Es el tema de la articulación dentro del gabinete. Empecemos por ahí, ¿verdad? Porque al final la comunicación política no puede hacer nada si no tiene contenido político propiamente, ¿verdad? Es decir, la gestión de gobierno tiene que salir de ese gabinete multipartidista. Primero es cómo se articulan los diferentes actores que hay ahí adentro, que hay personas de diferentes partidos, principalmente del PAC y de la Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Cómo se articula ahí la gestión de gobierno y cómo a partir de eso, de esa articulación, se articulan propiamente los mensajes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia o el ministro de la Presidencia es, por decirlo de manera popular o coloquial, mejor dicho, es el gran negociador del gobierno, ¿verdad? Con la Asamblea Legislativa. Entonces tiene que ser una persona legitimada, no solo con capacidades de negociación, sino legitimada por parte de los diferentes diputados, ¿verdad? Para ser un interlocutor válido en la Asamblea Legislativa, que tenga capacidad de negociación y que tenga legitimidad para ir a negociar. Eso por un lado. Por el otro lado es el tema de
que usted lo mencionaba, don Juan Carlos Mendoza, que es el ministro de Comunicación, ¿verdad? Que por un lado tiene varios targets específicos. Los medios de comunicación, ¿verdad? Que es el interlocutor o es el vocero validado, ¿verdad? Del gobierno, y es el que le van los medios de comunicación a buscar porque es precisamente el vocero validado del gobierno, ¿verdad? Y además debería ser uno de los estrategas de la comunicación política gubernamental. En esta semana lo vi en una entrevista en La Nación hablando de comunicación política, me llamó la atención. Eso iba a mencionar yo. Hay un avance importante en lo que menciona don Juan Carlos Mendoza en la entrevista de La Nación del día de ayer, me parece, que es que él dice que no se trata simplemente de emitir mensajes, sino de escuchar a la ciudadanía. Muy bien. Pero de escuchar a la ciudadanía se necesitan, por ejemplo, instrumentos válidos para escuchar a la ciudadanía, como las famosas encuestas, los famosos grupos focales y demás. No simplemente se trata de ir a un lugar, hacer un tipo de plaza pública, ¿verdad? En un lugar concurrido y simplemente escuchar demandas, porque eso no es extrapolable. Extrapolable entendido de que no necesariamente esas personas que están ahí representen al grueso de la población, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eso que dice don Juan Carlos es un avance importante. ¿Por qué? Porque la comunicación de gobierno es bilateral, ¿verdad? Es decir, no es simplemente tirar mensajes, sino saber, que era lo que mencionábamos al inicio, que es identificar quiénes son nuestros targets. Identificar nuestros targets es toda la ciudadanía, ¿verdad? Y cuáles son sus particularidades, ¿verdad? Cuáles son sus visiones de mundo, cuáles son sus valores, cuáles son sus demandas y principalmente cuáles son sus problemáticas personales, porque no es lo mismo una problemática de las personas, por ejemplo, que viven en Limón, ¿verdad? A las personas que viven acá en San José. Y a partir de esas problemáticas, ¿cuáles son sus intereses, ¿verdad? Porque los intereses varían. Es decir, en la opinión pública se forma a través del interés personal y la afectación directa que tengan las personas. En eso me parece que hay un tema que deberíamos rescatar, ¿no? Haciendo esas comparaciones con que empezamos. Hablemos del PAC. Hace 4 años, don Luis Guillermo Solís, yo le critiqué porque yo lo sentí en el arranque de su gobierno en una tercera ronda electoral. Era prácticamente una campaña electoral, tocando puertas. Y su ministro de la presidencia no tenía dotes, don Melvin Jiménez, de buen comunicador. Y era un hombre, decían que era muy bueno para la negociación, pero era bastante malo en los gestos políticos. Y yo no sé si vos lo compartís, pero yo veo un cambio en esta gestión de Carlos Alvarado. Primero siento que, a diferencia de Luis Guillermo Solís, él tiene 2 personas más fogueadas políticamente, Rodolfo Pisa y Juan Carlos Mendoza, en presidencia y en comunicación, lo que no tuvo Luis Guillermo Solís y que rápidamente perdió su ministro de la presidencia. Eso es uno. También he percibido, y quiero compartirlo con vos, he percibido a un presidente, Carlos Alvarado, que es menos protagonista. Él está menos preocupado por salir en las cámaras. Él le está dejando, al estilo Oscar Arias, a su ministro de la presidencia en aquella época, Rodrigo Arias, la preponderancia y la comunicación con los medios a su ministro de la presidencia. Entonces, en estas negociaciones de estos días que vimos con las fracciones legislativas, Carlos Alvarado, estuvo presente, el presidente, en reuniones, pero ante los medios de comunicación, quien va y hace la presentación con cada uno de los jefes de fracción no es el presidente de la República, como lo hizo en algún momento Luis Guillermo Solís, sino que es el ministro de la presidencia, Rodolfo Pisa. Y también, en estos días, leía en algún medio, no me acuerdo en cuál, a Juan Carlos Mendoza diciéndole a los periodistas que se iban a tener que acostumbrar a que después del Consejo de Gobierno, el que iba a hablar era el ministro de la presidencia o él como ministro de Información, pero que el presidente esporádicamente iba a estar en eso. Entonces hay un cambio también en esto. El presidente está en las negociaciones, está en el intercambio con las fracciones legislativas, para el caso específico de las fracciones, pero no ante las cámaras. Como que han aprendido en el PAC, o como que Carlos Alvarado podría tener varias interpretaciones. Ignacio, una que Carlos Alvarado le tiene algún temor a enfrentar a la prensa, eso podrían decirlo algunos. Otro es que se está reservando para momentos mucho más álgidos, mucho más importantes, y no estar en la constante relación con la prensa.
Esa es mi lectura, pues, pero me gustaría conocer cuál es la tuya en relación a estos elementos. Precisamente usted está dando en el clavo, que es el tema de las percepciones. Inevitablemente en comunicación de gobierno hay diversidad, así como hay diversidad de públicos, hay diversidad de percepciones, ¿verdad? El meterlo en el congelador, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Por un tiempo, o sea, reducir la exposición de un actor político puede tener ciertos objetivos, ¿verdad? Es decir, si no se está bien preparado para salir en cámaras en ese preciso momento, para salir ante el micrófono en ese preciso momento, pues sí es mejor guardarse un poquito, ¿verdad? Y que salgan los que están más preparados. Pero hay que tener cuidado, ojo, ¿verdad? Porque el exceso precisamente de meterse en el congelador o de falta de exposición puede derivar en que esas percepciones, ¿verdad? Esa sospecha de que está guardado porque le tiene miedo a los micrófonos, se refuerza como ausencia de presidente. Ajá. Y entonces, en la comunicación, las narrativas, ¿verdad? Las percepciones se contrarrestan con otras percepciones o con otras narrativas. Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Cuando hay incertidumbre, y esto es lógica de comunicación de crisis, cuando hay incertidumbre, hay que reducir la incertidumbre lo más posible, ¿verdad? En política, en comunicación, hay que dotar de certidumbre el espacio, ¿verdad? El espacio de exposición, etc. Por eso le decía, hay que tener cuidado, porque si hay un faltante de exposición, por decirlo de alguna manera, muy prolongado, se puede posicionar en ciertos sectores de la opinión pública, no en toda, porque nunca se va a posicionar en toda, pero en ciertos sectores de la opinión pública, la idea precisamente de que el presidente le tiene miedo al micrófono, le tiene miedo a las cámaras, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Siempre en comunicación política, que es lo que estamos hablando en este momento, hay que reducir la incertidumbre siempre. Sí, hay que dosificarse, pero en esta primera instancia, con esas declaraciones de Mendoza, del ministro de Comunicación, queda claro que la estrategia es no exponer a Carlos Alvarado y dejarle el desgaste de lo que puede representar algunos intercambios con la prensa a Rodolfo Pisa. Pero viene el elemento que vos decías. Ciertamente, Rodolfo Pisa conoce más del entramado institucional, no solamente porque es abogado, sino porque tiene más experiencia que el presidente, y además de eso, su función de ministro de la presidencia le obliga a asumir ese papel de desgaste y al presidente un poco dosificarse. Después de que fumas, el tabaco queda por horas, incluso días. Queda en las cortinas, en la ropa, los sillones, en las alfombras, en mis juguetes y me hace daño. El humo se va, el tabaco queda. Que la casa y el carro estén libres de tabaco. Caja Costarricense de Seguro Social. En algunas zonas ha dejado de llover. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Antes de comprar una propiedad, conozca las que tiene el Banco Nacional. En cualquier momento o lugar, usted podrá adquirir fácilmente la casa, lote, finca, propiedades para negocio o vehículo de sus sueños. Solo tiene que descargar la aplicación o visitar el sitio web www.bnventadebienes.com. Ahí encontrará excelentes condiciones y beneficios. Banco Nacional. Juntos somos progreso.
Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes al ser las 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. ¿Hasta qué momento el presidente puede mantenerse por ahora en el arranque, donde no hay mayores divergencias? Si acaso la más grave que se ha presentado recientemente fue las inconsistencias de la ministra de Comunicación, la ministra de Relación Económica, si mal no recuerdo el nombre, de Camacho, en relación a exonerar de un pago de impuesto de renta a las ganancias por inversión en temas de capital. Ese fue, y Rodolfo Pizza fue el que salió en defensa, no hubo necesidad de que saliera el presidente. Pero habrá momentos en que el presidente tenga que salir, porque, para bien o para mal, Ignacio, nuestro régimen es presidencialista. Claro. Y la presencia del presidente siempre va a ser determinante en una población que siente que el presidente es el papá de los tomates. No, y además el fenómeno de la personalización en política es un fenómeno en todo el continente americano, ¿verdad? Es decir, nosotros en campañas electorales votamos por el personaje, ¿verdad? Por la persona que está ahí, no necesariamente por el partido político, sino por la persona. Y en comunicación de gobierno inevitablemente es igual, ¿verdad? Es decir, el presidente es Carlos Alvarado Quesada. Él es el presidente, por él es quien se votó, ¿verdad? En primera y segunda ronda. Y entonces, al fin y al cabo, él es el que representa, él es la figura del gobierno, la figura principal. Lo que diga, haga, etcétera, Carlos Alvarado representa a su gobierno. Por eso también cuando hablamos de comunicar como un todo, está centrado no solo en el gobierno como tal, cuando se comunica, ¿verdad? En su comunicación propiamente, ya sea publicidad, redes sociales, radio, etcétera, ¿verdad? Que comunica como un todo, lo que haga el gobierno es todo, no es como que me voy a centrar en que lo hizo este ministerio, lo hizo esta institución, etcétera. Es la administración Alvarado Quesada. Exactamente. Y la figura principal de la administración Alvarado Quesada es Carlos Alvarado Quesada. Él es el presidente. Entonces, sí, está bien si hay una estrategia o un objetivo político detrás, ¿verdad? De no exponerlo mucho, está bien, pero hay que tener cuidado con no esconderlo demasiado, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, él es la figura principal del gobierno. Hay otro elemento que quiero rescatar de lo que planteabas ahora, que es un análisis muy personal que siempre hago en relación de lo que vos decías ahora, la campaña electoral y el gobierno. Yo siempre digo que la campaña electoral es política con A y el ejercicio del gobierno es política con O, y no es una división de géneros. Lo que quiero plantear es que en la campaña electoral es el mundo de las palabras. Yo prometo, yo digo, yo ilusiono. Eso es la política electoral. En lo político es la toma de decisiones. Claro. Y en ese es el escenario que está ahora el presidente Carlos Alvarado. Y en ese ejercicio la comunicación política es determinante. Porque para comprensión de nuestra audiencia, por lo menos lo que yo comprendo o lo que yo siempre pongo como comunicación política no necesariamente está enfocada en los medios de comunicación. Puede ser que la comunicación política del presidente o de algún ministro se genere en espacios de mucha intimidad con diferentes actores sociales y que la última instancia para comunicar lo decidido o para comunicar las acciones que vienen, ya después de haber consensuado o de haber chocado o de haber buscado algunos acuerdos y otros no, son los medios de comunicación. Sin embargo, también es cierto que la mala comprensión, Ignacio, de lo que es la comunicación política, hace que muchos actores lo primero que interpreten es la necesidad de salir a vender su proyecto, de salir a vender su idea a los medios de comunicación sin antes haber pasado por todos los tamices de la sociedad y relacionarse con los diferentes actores. En ese espacio también me llamó la atención que en la administración Alvarado en estos días se dijo que en el tema del déficit fiscal, y creo que en esa entrevista que tuvo Juan Carlos Mendoza con el periodista Ruiz de La Nación, él plantea de la necesidad de hablar con diferentes actores, pero previamente a esa entrevista yo había visto que habían hablado de que iban a comunicarse con sectores, con empresarios,
políticos para la toma de las decisiones en relación al plan fiscal. Pero por otra parte, la presidente de la Asamblea Legislativa del Partido de Acción Ciudadana compromete a la Asamblea Legislativa y compromete al Partido de Acción Ciudadana cuando dice que ella esperaría que en 6 meses el tema del déficit fiscal, el proyecto de Hacienda, de la modificación fiscal, esté aprobado. Si yo comparo, Ignacio, ese proceso que está planteando la Casa Presidencial de conversar con estos dos actores y por otro lado los tiempos que establece la presidente de la Asamblea Legislativa del Partido de Acción Ciudadana, no me dan los tiempos. O sea, ese proceso de comunicación política requiere alrededor de 1 año o más de tiempo, 1 año como mínimo. Hay un tema de articulación, pero también quisiera echar en mano de la teoría de las agendas, que es la teoría que yo también expongo en mis clases en Flaxo, que es el tema de que hay 3 agendas, ¿verdad? Está la agenda pública, que es la agenda de los ciudadanos como tal, de la sociedad civil, ¿verdad? Está la agenda política, que es la agenda, valga la redundancia, de los políticos, ¿verdad? Los partidos, que se ejemplifica en torno a discursos políticos, a acciones políticas, a obras políticas y también a proyectos de ley, etcétera. La agenda política. Y luego está, por supuesto, la agenda mediática, ¿verdad? Que normalmente es la que está en el top, ¿verdad? La que se impone. Sí. Siempre, por ejemplo, la agenda pública se puede medir a través de estudios de opinión, ¿verdad? Es decir, yo quiero saber qué hay en la agenda pública, es decir, cómo piensan los ciudadanos, ¿verdad? Cuáles son sus valoraciones y todo. Agenda pública. Yo quiero ver cuál es la agenda o cuál es el contenido de los medios de comunicación. Agenda mediática, ¿verdad? Se ve propiamente o se analiza propiamente en las coberturas, los reportajes, etcétera, ¿verdad? Las noticias como tal. Y la agenda política, lo que mencionaba, ¿verdad? Es decir, los proyectos de ley, las acciones propiamente, los discursos políticos, etcétera. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora que hablamos de comunicación política, precisamente un gobierno tiene que lidiar con esas 3 cosas, ¿verdad? Porque la agenda política incluimos la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se van alimentando una de la otra? Si es que, por ejemplo, el gobierno es el que va a alimentar la agenda pública, ¿verdad? ¿Cómo piensan los ciudadanos? O qué es lo que deben pensar los ciudadanos, ¿verdad? Por ejemplo, y luego, o si es la agenda mediática la que alimenta la agenda pública, ¿verdad? Es decir, si las valoraciones o las percepciones de los ciudadanos provienen de lo que ven en las noticias o de lo que escuchan directamente de los políticos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque usualmente cuando vemos estudios como el del CIEP de la Universidad de Costa Rica, que ya lo han medido varias veces, es ¿cuál elemento tiene mayor credibilidad? Si los medios de comunicación o el gobierno como tal. Entonces, vemos que los medios de comunicación tienen mucha más credibilidad que el gobierno como tal, ¿verdad? Entonces, los ciudadanos inevitablemente se van a alimentar más de la agenda mediática que de la agenda política. Eso es interesante porque el ciudadano, al final de cuentas, peca de inocente, ¿verdad? Pensando que los medios de comunicación son objetivos, ¿verdad? Y que son neutrales. Y los medios de comunicación también tienen objetivos específicos e intereses específicos, igual que los partidos políticos. Claro. Pero me llevas a pensar en algo cuando planteabas esa de las 3 agendas. En muchas ocasiones, en ese tema de la comunicación política, se impone la agenda mediática porque quienes gobiernan no tienen la capacidad en ese intercambio de comunicación política con los ciudadanos de lograr evidenciar la agenda y de imponerla a pesar de los medios de comunicación. Claro. Y entonces los medios de comunicación terminan imponiendo agendas que en muchas ocasiones no solamente son de su interés, sino que son cortoplacistas. Y a sabiendas de las necesidades de gobiernos a larga distancia, a mediano plazo, a largo plazo, también se impone necesidades de políticos más versados en esa interrelación. Por eso, cuando arrancábamos, yo te decía la salvedad de que a mí me parece, Ignacio, que es fundamental el liderazgo y las capacidades de comunicación que pueda tener cada uno de los ministros. Y vos acotabas algo que es valiosísimo. Si no se gobierna, si no se comunica en bloque, hay también falencias, porque entonces la gente empieza a decir, qué bueno aquel ministro, qué malo aquel ministro, el gobierno es malo, o el presidente no es malo, pero qué mal gabinete, son los asesores que no le ayudan, ese tipo de cosas que se oyen con mucha frecuencia. Bueno, ahora bien, a mí me da la impresión
de que algunos de los elementos que estamos viendo en este arranque de la administración Alvarado Quesada son positivos. Las reuniones con cada fracción. Luis Guillermo Solís no se reunió ni siquiera una única vez con la fracción del PAC, ni única vez en 4 años, y mucho menos con las demás. Carlos Alvarado salió de las 7 fracciones de la Asamblea Legislativa, propone sus intercambios con los diferentes actores sociales. El ministro de Comunicación parece que tiene claro su papel y el ministro de la Presidencia también. Claro, hay que tener algo bien enfocado. El ministro de la Presidencia no es del PAC. Don Rodolfo Pisa no es del PAC. No piensa PAC. Es liberal y los otros son, digamos, gente de izquierda, por llamarlo de alguna forma. Entonces, hay más obligación, ¿qué te parece a vos? Hay más obligación de una comunicación más constante entre gente que piensa tan contradictoriamente o tan diversamente, o es el mismo elemento de comunicación en un gabinete con esas diversidades o con igualdades. Como mencionaba antes, la comunicación política hay que verla primero desde la estrategia, ¿verdad? Para luego la emisión propiamente del mensaje, ¿verdad? Es decir, dicho de otra manera, no es lo mismo, o sea, primero el gobierno tiene que articularse propiamente su gabinete multipartidista, ¿verdad? Hay que tener eso en cuenta. Primero la casa tiene que estar ordenada, que es el gobierno, para luego ver cómo salen a negociar. Hay una diferencia sustantiva con el nuevo presidente, que es lo que usted mencionaba, que es cómo él va a negociar, va a dialogar, ¿verdad?, con los diferentes actores, sobre todo cuando su gobierno está conformado por diferentes actores, ¿verdad? Es decir, ya esa lógica de gobierno, de acuerdo nacional, etcétera, está bien interiorizada, ¿verdad? Está adentro del gobierno propiamente, entendiéndose como un gobierno multipartidista en el cual primero hay que articular, ¿verdad?, la gestión política, la gestión de comunicación, etcétera, adentro para salir, ¿verdad?, con un mensaje coherente, pero también era lo que usted mencionaba, que era el cortoplacismo. Precisamente la comunicación de gobierno no es cortoplacista en absoluto, es todo lo contrario. Y es lo que hemos llamado, o lo que se llama, mejor dicho, en comunicación política, mito de gobierno, ¿verdad? Que es ese famoso macro relato que le da sentido social y político a una gestión, ¿verdad? Y le da sentido a futuro, que está construido precisamente con no solo los objetivos políticos del gobierno, ¿verdad?, sino también entendiéndose en función de las diferentes visiones, los diferentes valores, las diferentes problemáticas de los diferentes públicos que conforman una sociedad, ¿verdad? Y entonces eso del relato, eso del mito de gobierno es fundamental en comunicación de gobierno. Si un gobierno no tiene eso, de nada le sirve el resto, precisamente porque, como decíamos en comunicación, las narrativas, es un juego de narrativas, ¿verdad? Es un juego dialéctico de la comunicación. Si el gobierno no logra precisamente fijar su agenda, ¿verdad?, fijar su relato en torno a la agenda pública, la agenda mediática, entonces va a llegar la oposición, porque la política es relaciones de poder, es conflicto inevitablemente, va a llegar la oposición y va a fijar mejor la agenda. Después de que fumas, el tabaco queda por horas, incluso días. Queda en las cortinas, en la ropa, los sillones, en las alfombras, en mis juguetes y me hace daño. El humo se va. El tabaco queda. Que la casa y el carro estén libres de tabaco. Caja Costarricense de Seguro Social.
Antes de comprar una propiedad, conozca las que tiene el Banco Nacional. En cualquier momento o lugar, usted podrá adquirir fácilmente la casa, lote, finca, propiedades para negocio o vehículo de sus sueños. Solo tiene que descargar la aplicación o visitar el sitio web www.bnventadebienes.com. Ahí encontrará excelentes condiciones y beneficios. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Que de repente, si el presidente Carlos Alvarado no se cuida, puede ser que esté durmiendo con la oposición. También. ¿Me explico? También. Si estando el Partido Unidad Social Cristiana, estando alguien que a todas luces tiene intereses electorales futuros, como Rodolfo Pisa, pudiera ser que de repente el presidente Alvarado esté durmiendo con el enemigo. Y eso le podría también provocar que si él, volvemos al tema de antes, si es por una estrategia que él se mantiene un poco distante de los medios de comunicación, bien. Pero si deja un laissez-faire, dejar pasar, como Guillermo Solís, puede terminar raptado por grupos que no son propios del Partido de Acción Ciudadana, y eso podría ponernos en un escenario conflictivo. ¿Qué nos está dando? Sí, ciertamente, pero estamos tratando de aventurar un poco qué puede pasar en la administración de don Carlos Alvarado. Es que no solo es el reto para el presidente de llevar a cabo su programa de gobierno, precisamente llevar a cabo ese programa de gobierno articulando las fuerzas que están dentro de su propio gobierno. Así es. ¿Verdad? Son 2 retos, y es precisamente ver cómo él logra articular ese famoso acuerdo nacional, ese acuerdo que hicieron en elecciones, ¿verdad?, en la segunda ronda, que se cumpla, ¿verdad?, lo que se firmó, lo que acordaron precisamente esas 2 fuerzas políticas, el PAC y el PUSC, ¿verdad?, y además que eso derive no solo en su acción de gobierno, sino también en una comunicación coherente, una comunicación convincente, inteligible, ¿verdad?, en torno a todos los públicos que conforman una sociedad. Y es que, Ignacio, en estos días vimos al diputado Villalta levantarse en relación al tema de Edna Camacho, y se supone que el Frente Amplio es el único partido que firmó explícitamente como partido o se puso de acuerdo con el Partido de Acción Ciudadana, y tiene una ministra, la ministra Patricia Mora, de la Mujer, del Ministerio de la Mujer, ahí, y ya eso pudo haber sido una primera fricción. Pareciera que no pasó a mayor cosa, pero en la misma línea de lo que estamos conversando. ¿Qué sucedería o qué podría pasar en la administración de aquí a los famosos 100 días? Si no se logra aglutinar las diferentes fuerzas que representan, porque hay algo voy a hablar claro. El Partido de Acción Ciudadana ha vendido muy bien la marca de gobierno de Unidad Nacional, pero de ahí a que eso sea una realidad, a sabiendas de que son pactos entre personas y no entre las institucionalidades de los partidos políticos, y sabiendo que la política, aunque usted como ciudadano pretenda que sea otra cosa, esto es como que Saprissa quiera que la liga sea campeón, o a la inversa, o Heredia. Siempre, a pesar de que disimulan un poco el tema, los partidos políticos están en competencia. Por supuesto. Y dentro de ese marco de la competencia, el gran tema, lo vuelvo a plantear, es que este partido que está en gobierno tiene a lo interno luchas de diferentes actores que pueden convertirse en liderazgos colaterales, no necesariamente del Partido de Acción Ciudadana. No, por supuesto. Ahora que hablamos de unidad nacional, yo quiero ser enfático con lo que he venido diciendo, que es el tema de que así como la ciudadanía tiene diferentes visiones,
tiene diferentes intereses, demandas, problemáticas. Obviamente los actores políticos en un gobierno de unidad nacional, cuando vienen de partidos que en muchas ocasiones son totalmente diferentes al que tienen enfrente, ¿verdad? Ahí también hay ese conflicto de agendas, de intereses y demandas, ¿verdad? Entonces, inevitablemente, cuando hay un tema ideológico, como se ve con el diputado Villalta, con el tema de Edna Camacho, él inevitablemente va a pensar primero en su ideología, en lo que él defiende, en lo que defiende su partido, ¿verdad? Frente a que tenga a la presidenta de su partido como ministra del INAMO, ¿verdad? Adentro del gobierno. Entonces esos son elementos que hay que tener muy en cuenta, que siempre al final pesa la ideología, la parte ideológica, pero también obviamente pesa el interés que piensen a futuro, que tengan a futuro. Si tienen intereses electorales, obviamente van a priorizar el tema electoral, ¿verdad? Cómo voy ganando electoralmente por encima de otros tipos de acuerdos que haya a nivel interno. Es que nosotros lo que estamos haciendo es un análisis de la comunicación política. Algún televidente que nos esté viendo, con toda la ilusión y con todo la buena intención, puede decir: ay, qué negativos, el gobierno hay que apoyarlo. No, vamos a ver, yo no estoy diciendo que no se le apoye. Claro. Lo que estamos tratando de hacer una lectura de lo que puede representar eso, de un gobierno de unidad nacional o un ornitorrinco, ¿verdad? Pueden ser dos cosas muy diferentes lo que represente este experimento que nunca lo hemos tenido y que lo estamos teniendo con el presidente Alvarado. Porque en ese marco también hay que tener claro algo, Ignacio. Los mismos partidos, yo en broma y en serio siempre lo digo, que se llaman partidos porque a lo interno están partidos. Hay diferentes tendencias, diferentes intereses. Claro. Y estoy seguro que, por ejemplo, por más buena que aparente sea la relación entre Patricia Mora, por decir algo, y José María Villalta, hay sus diferencias políticas entre ambos y hay sus choques. E igual le puede pasar en algún momento a Rodolfo Pisa, que representa ahora los intereses de la Unidad Social Cristiana en este gobierno, aunque no lo quieran la unidad, con otros que sean posibles candidatos a futuro. Entonces, hay un momento electoral que el más cercano es el tema de las alcaldías, que se va a presentar cómo se van a comportar los intereses de esos partidos, los poquitos de Liberación que están participando en el gobierno de Carlos Alvarado, los de la Unidad, los del Frente Amplio, los de Acción Ciudadana, cómo se van a comportar cuando venga una competencia por puestos de poder como son las alcaldías. No, sí, precisamente para que lo entienda el televidente que nos ve, que no es lo mismo comprender que justificar, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros estamos comprendiendo cómo funciona la política, no estamos diciendo qué bien que funciona así la política, ¿verdad? Obviamente en un plano ideal, lo mejor que esperaríamos es que en un gobierno de unidad nacional todos se unan precisamente en torno a Costa Rica. Eso es lo que estamos esperando. Ya el político y el maestro. No, claro, y cruzamos los dedos para que eso suceda, ¿verdad? Todos estamos en esa esperanza de que suceda, porque al fin y al cabo lo que haga el gobierno, que le vaya bien al gobierno, nos afecta absolutamente a todos. Eso entendiéndolo por un lado. Por el otro lado, a nosotros se nos sale lo politólogo, ¿verdad? Que es nuestra base. Claro. Y entonces, como politólogos, inevitablemente vemos el poder como esas relaciones de poder, ese conflicto, esa búsqueda de cuotas, etcétera, ¿verdad? Esa búsqueda de cumplimiento de objetivos políticos, ¿verdad? Y entonces, entendiéndolo así, hay que tener en cuenta que el gobierno actual, el gobierno que está entrando, tiene un reto muy importante, que era lo que mencionábamos, que es cómo articular ese gabinete multipartidista con sus diferentes intereses, con sus diferentes objetivos, ¿verdad? Y luego cómo a partir de esa articulación dentro del gabinete multipartidista comunicar hacia afuera. No solo comunicar con los diferentes diputados en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Por ejemplo, con el tema de la reforma fiscal, sino cómo comunicar hacia afuera, cómo articular un mensaje que sea coherente a lo largo de 4 años, cómo construir ese mito de gobierno, ese relato, ese macrorrelato que le dé sentido a sus políticas públicas, que las personas, que los ciudadanos se sientan parte de esa gestión del gobierno, cuando vas a hablar de relato, que legitimen el gobierno. Cuando hablas de relato, hay un ejemplo muy claro, cuando Guillermo nos hablaba del gobierno del cambio. Puede decirlo 1000 veces, pero si la acción no nos demuestra ningún cambio, no pasa de ser una frase suelta. Totalmente, totalmente. Cuando hablamos de comunicación política, hablamos de lo tangible, es decir, de lo que uno puede tocar, lo que puede ver, lo que haya evidencia, ¿verdad? Por ejemplo, una obra que haga el gobierno y el discurso, ¿verdad? Lo discursivo, que las dos cosas van de la mano, ¿verdad? Es decir, cómo yo hago algo, pero también cuál es la importancia de eso que acabo de hacer en función de los objetivos de mi gobierno y de las visiones de los valores y de las problemáticas de las personas que se verían beneficiadas con esa obra. Mira, y si hablamos de comunicación a lo interno del gabinete, ¿es más fácil una comunicación o es más fácil con un guiño, con un gesto? Claro.
comprenderse cuando tenés un largo tiempo, como pasa en un matrimonio, cuando la esposa le levanta una ceja a uno o le echa una risa o le hace una mueca, ya uno sabe que hay peligro o que hay validez para lo que uno está haciendo. Igual pasa en gobierno. Entonces, aquí también hay todo un riesgo cuando en el gabinete multipartidista hay gente que no han ni siquiera participado de una forma conjunta en una campaña, que tienen una misma visión de país. O sea, el ejercicio es realmente complicado y es todo un experimento político en nuestro país que, como puede ser un resultado extraordinario, puede ser toda una bomba. No, por ejemplo, en el gobierno pasado, el de Luis Guillermo Solís, uno de los temas que más se le achacaba a don Melvin Jiménez en su primer año, ¿verdad?, era el tema de la negociación en la Asamblea Legislativa. Muchas veces incluso se le achacó que no estaba o que no llegaba a negociar, ¿verdad? E inevitablemente el Poder Ejecutivo tiene que negociar constantemente con el Poder Legislativo, ¿verdad? Constantemente, porque la gran cantidad de sus elementos en un programa de gobierno, de sus promesas de campaña, dependen de la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, de que se aprueben diferentes proyectos. Ahora, no solo está el tema de una negociación con una Asamblea Legislativa en la cual tu bancada está bastante, digamos, es más pequeña. Es débil, pequeñita. Digámosle más pequeña, puede que no sea tan débil, pero digámosle que es más pequeña que la bancada del gobierno anterior, ¿verdad? La bancada anterior del PAC. Sí, puede que por la diversidad de criterios era más débil anterior. Bueno, ya lo veremos. Veamos estos 4 años a ver cómo les va. Que es el tema ese de la bancada pequeña y de la negociación que tienen que hacer con los diferentes actores, con un partido como Restauración Nacional, que tiene 14 diputados en una asamblea de 57, ¿verdad? Y está Liberación, si me acuerdo bien, mejor dicho, 17. son 17 diputados. Iba a decir 18 porque 18 creo que fue la pasada. Además de la negociación, ¿verdad?, con la Asamblea Legislativa, es la negociación dentro del gobierno, ¿verdad? Es decir, si no solo tenés que ir a negociar con esa Asamblea Legislativa, tenés que estar en una constante negociación dentro del gobierno. Tenés Asamblea Legislativa multipartidista y tenés Ejecutivo multipartidista. Imagínate. Ignacio, muchas gracias. No, gracias a ustedes y muchas gracias a los televidentes. Vamos a seguir hablando de estos temas, tanto aquí como en Café y Palabras. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en Noche Sin Tregua. Les recuerdo que este programa se repite todos los sábados a las 7 de la noche aquí en Multimedios. Y después también tanto en la página de Multimedios como en nuestro canal de YouTube de Noche Sin Tregua lo puede visualizar. Un abrazo a la distancia y mantenga su compromiso con la política con P mayúscula. Que esté muy bien. Salud, Ignacio. Salud.